Bien. Entonces, bueno, este coaching, en cierta forma, pues busca de alguna manera ir tratando, ¿no? Un cronograma, ¿no es cierto? Un plancito, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesioncitas de 1 hora, ¿no? Unos clipsitos muy sencillos que en cierta forma quizá permiten hacer como un entendimiento, ¿no? Una recogida de conceptos más vitales de cada temática, ¿vale? Y sobre esos conceptos más vitales de cada temática, no ir practicando algunas preguntitas tipo examen, ¿listo? Que les permita a ustedes ir como volviéndose a enganchar, conectándose con sus planes, obviamente de estudio, en caso tal de que vayan teniendo, por ejemplo, dudas o inquietudes o cosas, pues irlas resolviendo, ¿no? También es como la intención de esto, ¿listo? Es importante, ¿no? Lograr pensar en certificarlos en el corto plazo, ¿no? Es muy importante, ¿sí? Teniendo en cuenta que de todos modos saben que el examen pues va a cambiar pues, en abril, entonces es muy importante que, bueno, que estén aquí como para acelerar un poquito el paso y bueno, lograr ese objetivo antes de esa fecha para evitar ciertas incertidumbres. Bien. Bueno, vamos a empezar con esta primera temática, ¿no? Que es todo lo que es la parte estratégica y de planeación. Nosotros decíamos, bueno, las temáticas quizá que se vuelven aquí determinantes, ¿no? En esta parte, ¿no? Tienen mucho que ver con, por un lado, ¿no? Alistar la gestión del riesgo en términos de todo lo que es las preparatorias, ¿no? Documentación, información histórica, activo de procesos, factores ambientales, ¿no? Preparar, ¿no? Todo lo que yo puedo tener en materia de metodologías, etcétera. Un segundo tema muy asociado a lo que es la evaluación del riesgo en términos del threshold, appetite y tolerance, ¿cierto? Acuérdense la tolerancia, apetito y umbral, ¿no? Una definición o definiciones que empiezan aquí a tomar, obviamente, una cabida, pues, bastante importante, ¿no? Tenemos por ahí, pues, un plan, ¿no? El plan de todo lo que es de cierta forma, el plan de gestión de riesgos, ¿no? Recordarlo como un componente metodológico, ¿no? Sumamente importante, ¿no? Un Risk Management Plan, una metodología, ¿no? De gestión de proyectos. Y bueno, pues vamos a hablar de algunos temas, pues ya del approach, de cómo manejar, ¿no? Pues cierta forma, esa aplicación a modelos predictivos y ágiles, ¿no? Son como los conceptos más importantes. Por eso, ¿no? Cuando hablamos nosotros de alistar la gestión o alistar la gestión del riesgo, ¿no? Es decir, algunos fundamentos interesantes a entenderlos, porque como los riesgos, recordar, no tienen que ver mucho con todos los conceptos, ¿no? Los riesgos tienen que ver con todas las áreas de conocimiento a nivel transversal, ¿sí? Entonces es recoger un poco la información y utilizarla, ¿no? Como un insumo, ¿cierto? Como un insumo para poder empezar a hacer, pues, toda la estrategia de gestión del riesgo. Entre ellos, por ejemplo, elementos que debemos recoger, ¿no? Diagramas de redes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Un network diagram, ¿no? Decimos un diagrama de redes. Claro, las redes o interdependencias determinan los riesgos. Claro, cuando uno habla, por ejemplo, de la convergencia de ciertas actividades que pueden ser predecesoras a una misma actividad, ¿no? Estoy mostrando yo que pueden ser situaciones de alto riesgo, ¿no? Digamos que el network diagram es uno de los elementos más importantes, ¿no? No solamente a veces un proceso, por ejemplo, una identificación de riesgos totalmente puede recaer sobre qué sé yo, una actividad con mayor risk score, ¿no? Sino que yo puedo tener más criterios para poder evaluar el nivel de riesgos de una actividad. Y por una es entender el grado de convergencia y grado de interdependencia entre una actividad y otra. Por ejemplo, el charter, claro, el charter es muy importante para entender niveles de empoderamiento, ¿no? Para entender si hemos hecho antes o no hemos hecho antes el trabajo, cuál puede ser la complejidad, ¿no? Digamos, muy importante el registro de involucrados, porque con los involucrados es con quienes nosotros realmente recogemos información, la WS, ¿no? Que es uno de los focos más importantes para enmarcar identificaciones de riesgo.
Los requerimientos, ¿no? Claro, decimos que no podría pensar, ¿no? Casi el 31% de las causas de fallas en proyectos se dan por los requerimientos. Entonces hay que asociarlos, entender muy bien el monto de ambigüedad, el monto de incertidumbre, qué tan adaptativo pues el proyecto. Estimaciones, comunicaciones, enunciados del alcance, restricciones, ¿cierto? Planes de talento humano, lecciones aprendidas de proyectos anteriores, ¿cierto? Que terminan siendo un input importante, ¿no? Para nosotros en materia de siempre capitalizar el conocimiento, volverlo conocimiento explícito que lo pueda replicar, ¿no? El conocimiento tácito se queda en las personas, ¿no? En los proyectos, pues no siempre trabajan con las mismas personas. Supuestos, entendimos la relevancia, ¿no? Los supuestos, recuerden en clase, ¿no? Cuando hablamos de supuestos, ¿no? Terminando siendo como esas hipótesis que nosotros las damos como ciertas, ¿no? Para propósitos de planeación y que de no cumplirse, pero que van a materializarse son en riesgos, ¿no? Se van a convertir en riesgos, entonces uno de la validar la estabilidad, no son cosas que siempre van a trabajar con todo lo que vamos a hacer. Las adquisiciones, ¿no? Regularmente las adquisiciones y los riesgos van muy de la mano, ¿no? Sobre todo porque una de las estrategias de gestión de riesgo es poder transferir los riesgos, ¿no? Y porque transfieres a veces decisiones de hacer o comprar o alquilar, empiezan a enmarcar como condiciones por este lado. Información histórica, el risk threshold y tolerance, que ya vamos a verlos nosotros ahora a continuación. Claro, por ejemplo, cuando nosotros recuerden que hablábamos en su momento, ¿no? De todo lo que es tolerancia, umbral, ¿no? Apetito, pues son factores importantes, ¿no? Y siempre, pues quizá, por ejemplo, para el examen son definiciones que debemos tenerlas muy, muy claras, ¿no? No olvidarlas, ¿no? Cuando hablamos de una tolerancia o cuando hablamos, por ejemplo, de un apetito al riesgo, pues es como comprender realmente cuál es, puede ser como mi perfil o mi actitud, ¿no? Bueno, es mi actitud frente al riesgo, ¿no? Es decir, yo puedo ser una persona, una empresa tolerante al riesgo. Cuando es una compañía tolerante al riesgo es porque eres capaz de, estás dispuesto a aceptar muchos riesgos para lograr los beneficios o recompensas que quieres obtener a cambio. Sin embargo, digamos que claro, ese es un marco que puede ser bastante subjetivo, ¿no? O sea, muchas veces se mide a través de las actitudes de las personas frente a cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de tolerancias y thresholds, ¿no? Ya tiene un poco que ver con unos métodos más semi-cuantitativos, ¿no? Donde yo digo, bueno, a través de ciertas entrevistas con algunos stakeholders, permitirnos levantar ese famoso qué tanto es mucho. Por ejemplo, la tolerancia nos enfoca mucho a las restricciones, como aquí alcance, tiempo y costo. Y dice qué tanto es mucho, ¿no? Qué tanto es mucho para ti. Y esas bandas o esos rangos o esos límites, ¿no? Que pueden darse para entender específicamente si qué tanto es mucho en materia de tiempos o en materia de costos, pues son factores que entran aquí a jugar un factor importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para el sponsor, cuando yo tengo con la triple restricción y comprendo, por ejemplo, que el sponsor de pronto te dice a ti, bueno, para mí yo no me la puedo jugar con tiempo. Digamos que el tiempo es una condición imposible de movilizar. O de pronto para mí vale a la variable de costo, ¿no? Es una variable que definitivamente no se puede mover, ¿no? ¿Qué es más importante para mí que qué? Y en función de eso se empiezan a establecer algunos rangos. De misma manera, hablamos del threshold, ¿no? El threshold como umbral, más bien, no lo hablo de tolerancia, ¿no? Que es límite superior, límite inferior, sino que hablamos nuestro famoso umbral, ¿no? El umbral que es el límite, ¿no? Un límite superior. Sí, un límite que todo lo que esté por encima del límite, claro, digamos que es algo que excede todo lo que yo tengo como admisible. Entonces el threshold o umbral es como ese risk score admisible, podría decir uno, ¿no? El project risk score admisible es equivalente al threshold, a tu umbral, ¿no? Entonces todo aquello que se exceda en el umbral, eso es el umbral, es un número, todo lo que se me exceda, pues bueno, tienes que hacer algo para influenciar el riesgo de tal manera que puedas meter al proyecto dentro del umbral del riesgo. ¿Sí? Entonces, claro, es muy importante, ¿no? Diferentes tipos de herramientas me permiten entender eso, ¿no? Claro, pues algunas entrevistas, algunos perfiles de riesgo, ¿no? Riesgo contra recompensa, cuando eres averso y cuando tienes un perfil, ¿no? Muy risk seeker, ¿no? Risk seeker, que busca el riesgo. Y por eso decíamos nosotros que en función de estas variables que estamos definiendo acá,
las herramientas, ¿no? Como las tablas de probabilidad de impacto, tablas de interpretación, ¿no? De probabilidad de impacto, estos ratings que estamos definiendo nosotros, pues claramente dependen en cierta medida de estos apetitos que nosotros damos, ¿no? Cuando tú tienes un perfil más risk seeker, muy probablemente yo puedo ser una persona que está dispuesto a aceptar un mayor volumen de riesgos. Por ejemplo, si yo cojo esa matriz de probabilidad de impacto, lo que yo considero como esa zona roja, ¿no? Es posible que sea muchísimo chiquitica, ¿no? Digamos, la zona roja de esa matriz, porque muy pocos riesgos me van a caer en la zona roja, entonces muy poco dinero va a ser destinado a riesgos, ¿no? Pero si tú eres muy averso, ¿no? Puedes decir que eres incluso paranoico, ¿cierto? En temas de riesgo, de pronto dices, bueno, o sea, todo lo que vaya a pasar me va a materializar, ¿no? Y el tema pues es un poco diferente. Siempre es más prevenido. Claro, eso nos permite a nosotros recordar que establecemos ese Risk Management Plan, ¿no? Vemos que ese plan de gestión de riesgos es un plan metodológico, ¿no? Finalmente, de los 7 planes metodológicos de gestión de proyectos, ¿no? Que no tienen en un modelo predictivo, tú tienes plan de requerimientos, plan de alcance, cronograma, costo, riesgos, tienes configuración y tienes gestión de cambios, ¿no? Son como los 7 planes que son metodológicos. Entonces, este plan es exclusivamente una metodología, ¿no? Que nos permite darnos a nosotros el campo, la ruta de acción, ¿vale? Por eso es muy importante poder desarrollar este plan, ¿no? Este plan metodológico, saber lo que puedo hacer, los alcances, los involucrados, pues digo, roles, responsabilidades, pues es una matriz RACI, ¿no? Asociada al riesgo, puedo hacer por ejemplo, como dice ahí, budget, que es el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer herramientas y técnicas de gestión de riesgo, solo la gestión. Hacer gestión del riesgo cuesta, ¿no? O sea, la gestión en sí, invitar personas, ¿no? Llamar, pues sentar de pronto a unos riesgos, a unas personas muy expertas en la materia para hacer, qué sé yo, conducir ingenierías de valor, ¿no? Hacer mesas de análisis, de planeación, ¿no? Todo eso nos cuesta, ¿no? Marcos de tiempo, es decir, saber el momento en que la gestión de proyectos y la gestión de riesgos de alguna forma interactúan a lo largo de ejercicios de planeación, monitoreo, control, ¿sí? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento, por ejemplo, se dan los risk review meetings, ¿no es cierto? ¿En qué momento se dan? ¿En qué momento de toda la ecuación de alcance, tiempo y costo y otros planes subsidiarios vamos a hablar, por ejemplo, de mesas de identificación de riesgos? Cada cuánto revalúo, ¿no? O sea, si vamos a manejar nosotros, por ejemplo, radiadores de información, ¿qué radiadores vamos a manejar? Las categorías, muy importantes, ¿no? No olvidarse, las categorías siempre son importantes, ¿no? En este examen, pensar categorías eh, es clave, ¿no? Porque la categoría te induce, ¿no? La categoría induce es como segmentar, ¿no? De una forma el riesgo digamos, en conceptos técnicos muy específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las categorías se pueden asociar a riesgos técnicos, riesgos administrativos, ¿no? Ya pueden estar predeterminados. Y una categoría ayuda, ¿no? Ayuda a explorar más riesgos, ayuda a asegurar el direccionamiento del riesgo a la categoría o asociación que debe ser. La categoría permite o facilita claramente la asignación de los riesgos o categorías a los risk owners, ¿no? Que no se mezclen, no nos pisemos, pues hay cobijas, muy importante. Definiciones de P por I, ¿no? Claro, por el impacto, esas tablas de interpretación, definiciones de qué tanto es mucho, todo eso, ¿no? En función del threshold, umbral, tolerancia. Threshold, umbral, tolerancia son evaluados para ser capitalizados en este plan de gestión del riesgo. ¿No? Con esas tolerancias ahí están, reportes, formatos, aspectos asociados a monitoreo, como las auditorías, ¿no? En qué momento hacemos auditorías, acuérdense de gestión del riesgo. Regularmente para validar, ¿no? Por ejemplo, cómo efectivamente esos risk owners efectivamente han tenido la opción, ¿no? O han trabajado mucho, pues, para monitorear su riesgo, ¿no? Para hacerle la gestión del riesgo. Entonces, hagamos auditorías para mejorar la metodología, para asegurar que la gente esté haciendo lo que tiene que hacer, pero también hago administraciones de reservas y contingencias con la forma de reportar la contingencia, con la forma de conducir reevaluaciones del riesgo, qué tipos de reuniones vamos a tener, ¿no? Digamos, cuáles deben ser las evidencias que se deben dejar. Muchas cosas se tratan en este plan. Bien.
Ricardo. Sí, una pregunta. Digamos, en ese tema de las auditorías de riesgos, Ajá. ¿cuál es la mejor práctica? ¿Quién es el que debe ordenar la auditoría? ¿El project manager o dejarle, bueno, el sponsor seguramente no se mete, sí, pero ¿quién debería liderar esa auditoría? O Esa por lo menos auditoría. decir, contratémosla, o bueno, o se contrata un tercero, o la hace el mismo PM, ¿qué es lo mejor? Bien. Digamos que el último responsable de asegurar, ¿no es cierto? Por un lado, la implementación de la metodología y su evolución, ¿no es cierto? Día tras día, o sea, trabajar mejora continua siempre, ¿no? Digamos que ese modelo de gestión de riesgos siempre será el líder del proyecto, ¿vale? El líder del proyecto debe buscar evolucionar su forma de trabajo. Ahora, el líder de proyecto lo que hace es tocar base, ¿no? ¿Con quién? Digamos, con organismos de gobernanza regularmente, ¿no? Como por ejemplo la PMO, ¿no? O por ejemplo un Risk Management Department, puede haber un departamento exclusivo de gestión del riesgo, ¿vale? En una organización, y estos pues son ejemplos de departamentos que entran a acudir al líder del proyecto, ¿no? Para que efectúen los esquemas de auditoría necesarios. ¿Sí? Entonces son ellos los que en cierta forma las hacen. Yo busco asegurar la calidad, busco asegurar que la buena práctica se siga, ¿no? Y hago que las cosas pasen, pero quienes la hacen como tal, ¿no? Pueden ser pues algunos gobiernos o cosas de este tipo. Bien, Listo, gracias. excelente, muy bien, perfecto. Claro, ¿no? Digamos que cuando uno habla, por eso en el marco predictivo, ¿no? Dice, bueno, tú tienes las líneas base, son parciales y no son consideradas como tal hasta tanto el resultado del análisis sistemático de riesgos se ha desarrollado, dice uno. Es decir, yo puedo decir aquí, este scope baseline que lo tengo acá, esto puede decir como comillas, ¿no? Esto es comillas acá porque esto aún no es una línea base, comillitas aquí, ¿no? Comillas, comillas, no, no es una línea base. Sí, o sea, yo quisiera quitar esta palabra. Hasta ahorita no es línea base porque tiene supuesto y restricciones, ¿vale? Tienes un alcance, un schedule y tienes un costo, ¿vale? Y se van a un marco de calidad basado, plantado sobre supuestos y restricciones, ¿cierto? Entonces, cuando esto, yo llego acá y digo, bueno, ¿qué va a pasar después? Entro a un Risk Management Analysis, ¿cierto? Un análisis de gestión de riesgo en función del Risk Management Plan. ¿No? El Risk Management Plan como metodología entra a conducir todo lo que es la gestión del análisis del riesgo y este mundo del riesgo que me permite, ¿no? Finalmente entrar a estructurar, ¿no? La resultante del ejercicio de riesgos. ¿Cuál es la resultante? Pues un risk management, digamos que un risk response, ¿no es cierto? Un plan de respuesta al riesgo donde yo tengo aquí, sí, claro, tienes respuestas, tienes estrategias, tienes esfuerzos, resowners, presupuestos, tiempos, contingencias, una cantidad de cosas que pasan ahí, ¿no es cierto? Como sabemos. Y esto ahora sí es incorporado acá, ¿no? O sea, yo entré con alcance, tiempo, costos, opuestos y restricciones. Llegaste al mundo de riesgos, saliste del mundo de riesgos y entro a incorporar y ahora sí, en ese momento, ok, yo puedo pensar que aquí esto deja de ser, esto ya puede ser un baseline en este instante, ¿no? Y ahora esto vuelve, pues esto ya tiene tema de riesgos. Entonces, por eso decimos que los riesgos ya incorporan, ¿no? El ejercicio de las contingencias dentro de este punto. ¿Cierto? Ya tengo contingencias, tengo todo esto y ahora sí establezco líneas base, ¿cierto? En ese momento. Bien. Miremos algunas preguntitas aquí, ¿vale? Tipo examen. Listo, algunas preguntitas que nos digan a nosotros a ver cómo podemos ir manejando esta parte. Vamos a unas poquitas preguntas, ¿listo? ¿Qué me dicen de esta primera pregunta?
Bien. Ok, ¿no? Dice por acá esta pregunta, dice, los objetivos, ¿no? De un Project Risk Management Process son incrementar la probabilidad o impacto de los riesgos positivos y de crecer, ¿no? Los de los negativos. Sí, dice, in order to increase, ¿no? Los chances de que de tener éxito en el proyecto. ¿Cuáles de las siguientes definitivamente no son un correcto enunciado? Dice que no es un correcto enunciado dentro de los procesos de gestión del riesgo, ¿no? Bueno, muy bien. Le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué me dices de esta pregunta? Muy bien, Andrés. Ujú. Pues como la pregunta hace referencia a cuál no es un enunciado correcto, pues definitivamente yo me voy por la C, porque la primera, los riesgos están en todo el proyecto, Ujú. durante toda la ejecución del proyecto, planeación. Es decir, esto sí es válido, para mí es válido. Los riesgos deben ser parte de las decisiones de go no go, claro que sí. Sin eso no hay decisión. Ajá. Y el project manager, pues, siempre tiene que estar muy atento, pendiente de todo el alcance del trabajo antes de iniciar eh, la gestión de riesgos, porque cómo va a dimensionar el riesgo si no tiene muy claro el alcance. Por lo tanto, pues, la evaluación numérica es importante, pero no es lo más importante en la gestión de riesgos. Para mí es el análisis que hago de esta pregunta. Correcto, ¿no? Digamos, uno decía, pues decimos siempre, ¿no? Que gestión de riesgos, incluso en este marco de este examen, pues uno en riesgos habla de diferentes capas, ¿no? Hay riesgos, por ejemplo, muy en el marco del portafolio, que quizá pueden ser un poco más cuantitativos, ¿no? Por toda la cantidad de decisiones que se tienen que tomar, muchas veces hay múltiples proyectos, múltiples cosas, y de pronto yo no alcanzo a conducir todos estos análisis súper detallados, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Digamos que la gestión de riesgos, decimos nosotros que es un people process, ¿no? Que decimos nosotros, un people process, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, digamos, no es que sea el más importante aspecto, ¿no? Que uno podría pensar, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Excelente, muy bien. Andrés, hola. Hola, Elías, ¿qué más? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, a los compañeros. Igual yo también me inclino por la respuesta C. Ajá. Ahí la que Sí. me hizo dudar fue la D, ¿cierto? Ajá. El gerente de proyecto Ajá. debería tratar de tener, ¿cierto? El alcance completo del trabajo antes de empezar la gerencia del riesgo. ¿Por qué esa no? O sea, digo, yo con la C y ahí sí, me inclino más por la C, pero ¿por qué la D no? ¿Por qué no Sí. se debería tener todo el alcance completo para yo iniciar la gestión de riesgos? Digamos que También esa fue acá, mi duda, Andrés, porque ¿Sí? me hizo dudar el tema de trabajo, alcance completo del trabajo. Si no está ese término trabajo, obviamente no lo dudo. ajá. Pero como dice el alcance completo del trabajo, ahí me hizo dudar también, pero pues entendí que la C era menos adecuada. Sí, correcto. Pero estoy con Ricardo también, perdón, por Elías, en esa misma duda. En esa duda, ¿verdad? Por qué descartaríamos la de Andrés, en tu concepto, por favor? Bien, bien, Sí. excelente, ¿no? Digamos que uno dice, ¿no? Acá es como quien dice, todo esto es correcto, ¿no? Digamos que en cierta forma, cuando dice que no es correcto, yo puedo decir que voy a pensar a la inversa, ¿no? Aquí, esto es correcto, esto es verdad, digamos que los riesgos pueden ser identificados durante la fase de cierre, sí, eso es verdad, ¿no? Esto es verdad, los riesgos deberían ser parte de el proyecto Go No Go Decisions, sí, ¿no es cierto? Es verdad, ¿no es cierto? Pueden ser, eso nos puede considerar una puerta de cambio de fase, no dependiendo del nivel de riesgo. Ahora, el project manager debería intentar tener el alcance del trabajo, ¿no? El complete scope of the work, ¿no? Como que dice, el alcance del trabajo antes de empezar el risk management. Eso es verdad, ¿no? Porque en cierta forma,
yo busco tener un input que es lo que vemos ahorita anteriormente, alcance, tiempo y costo en una condición previa, ¿no? Una condición sobre supuestos y restricciones. Sí, este es el input más importante. Porque si yo no tengo nada de esto, en cierta forma, no tengo contexto, ¿cierto? Para poder entrar a hacer el análisis sistemático de riesgos. Entonces, el alcance no me da a mí, ¿no? Como quien dice, el marco como completo, el contexto completo de dónde me focalizo, ¿no? Y con eso, pues yo debería decir, listo, entro al análisis de riesgos. Entonces, me dicen, usted debería, ¿no? Debería intentar tener el alcance del trabajo completo. No, el alcance del trabajo completo es el enunciado del alcance, por ejemplo, un scope of work, ¿no? Cosas de ese tipo. ¿Listo? Antes de que empiece. ¿Está claro? Claro. Sí, es decir, nosotros deberíamos tener todo el panorama del proyecto antes de empezar a tener la posibilidad de hacer el análisis de riesgo. Exacto. Ok, Evidentemente, Ajá. hay cosas, ¿no? Por ejemplo, y aquí me regreso un poquito como con esta figura, ¿no? Y es como que buscamos un poco este triángulo primero para entrar acá, que es lo que me da contexto. Sin embargo, es muy preciso anotar que esto siempre tiene principios de elaboración progresiva, ¿no? O sea, es muy probable que yo acá, por ejemplo, tenga un alcance, a manera de ejemplo, ¿no? Muy de alto nivel, ¿no? Por ejemplo, una metodología ágil y cosas de ese tipo. Pero bueno, pero te da foco, ¿no? Me focaliza a mí en dónde tengo que empezar a trabajar para poder entrar a este mundo. Bien. Excelente pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Ok, muy bien. Nos dice esta pregunta, ¿no? Como quien dice, te acaban de asignar, ¿no? A una gestión o a liderar un proyecto que está en curso, ¿sí? Y que era gestionado por otro gerente de proyecto, ¿no? Como que dice, el PM se fue y llegué yo ahí, ¿no? Como considerando risk management, ¿cuál debería ser lo primero que yo debería hacer? ¿No? ¿No? Que es lo primero que debería hacer, me dicen por ahí. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Qué podría ser lo primero? Oh, por aquí veo que ha llegado César. Hola César, ¿cómo estás? Don Andrés, ¿qué más? ¿Cómo es la cosa? Bien, ¿y tú? Se ¿Cómo está peluqueó, todo? mano. Eso es que se le está viendo bien. Por fin le pagó al peluquero. Yo dije, ay, mi madre, se está facturando que da miedo el Andrés. Pero está bien, eso está. No, para mí es la C, Andrés, para mí es la C. Yo, pues, antes de cualquier cosa, yo tengo que contextualizarme el proyecto. Yo no puedo ir a levantar riesgos, a identificar riesgos, a determinar responsables de los riesgos y mirar a ver qué tienen, cuáles riesgos han sido completados o mirar nuevos riesgos sin conocer el proyecto. Para mí como gerente de proyecto, lo primero es reviso el proyecto, el histórico del proyecto, qué es el proyecto, de qué trata, cómo se come y ya después Ajá, arrancaría con otros, pero sin dejar claro lo de siempre, pues siempre tendremos que identificar riesgos, eso es una posibilidad. Sí, ajá. pero la que más para mí se ajustaría sería la C, o sea, la primera que yo haría. Uh-huh. Ok, ¿no? Bien, ¿no? Digamos una apreciación interesante, ¿no? Es decir, es un punto donde, como quien dice, lo primero, si yo estoy apenas llegando, tengo que generar un contexto importante, ¿no? De todo. Entender, obviamente, por ejemplo,
registros, ¿no? Por ejemplo, registros del proyecto, mirar registros de riesgo, registros de incidencias, ¿no? Revisar, ¿no? Perfectamente reportes, actualizaciones de líneas base, ¿no? A ver qué ha pasado muy bien con el proyecto, ¿no? Para observar, ¿no? Efectivamente, cuál puede ser el siguiente paso a dar, ¿no? Digamos que después podríamos ya pensar, empezar mesas de identificación, si las respuestas han sido completadas para todos los riesgos identificados, digamos que hasta no tener un contexto claro de la situación, no puedo entender el porqué de las cosas, ¿no? Digamos que si uno puede haber decisiones que se tomaron en algún momento no asociadas a responder o no a los riesgos, pero no sabemos qué ha pasado. Lo único que me da a mí bases, ¿no? Para evaluar causa raíz de cualquier diagnóstico que yo cuando llegue a un proyecto y quiera realizarlo, pues evidentemente es la data que yo voy a recolectar, ¿no? Es por eso que quizá empezar con una información histórica realmente puede ser uno de los mejores caminos en este momento. Bien, bien, perfecto. ¿Dudas, inquietudes en esta pregunta? Bien, ¿no? Digamos que es... No, señor, ninguna. Bien, ok. ¿Elías bien ahí? ¿Sí? Sí, bien. Yo escogí la B porque me situé en la parte de ejecución, Ajá, ¿cierto? Y en la parte de respuestas a los riesgos. ya. Pero claro, el argumento que se da es correcto, sí. O sea, sí, es la C. Revisar Sí. información histórica. De hecho, revisando la información histórica del contexto del proyecto, yo identifico los riesgos, claro, claro, absolutamente. Sí, Andrés, Excelente. Sí, Juan. una vez hecho este paso, entre esas tres opciones, ¿cuál es el siguiente? ¿O cuál debería ser el siguiente en el escenario PMI? Porque Bien. yo diría identificar los riesgos, pero no sé cuál sería el siguiente paso. Digamos que yo no tuviera esas tres opciones, ¿no? Digamos que dije, bueno, look for new risks based on your own experience. Bueno, no haría yo eso. Yo pensaría, ¿no? Que en cierta forma sobre esas tres, sí, posiblemente uno podría pensar en la B, si me entiendes, como para tener claro lo que ha pasado, es decir, hasta dónde yo llegué, ¿no? Y entender por qué las respuestas se implementaron y no se implementaron, ¿no? Y saber cómo se pensó eso y hacer un match, ¿no es cierto?, frente a lo que yo ya recojo de información histórica. Entonces, como quien dice, porque si yo cojo, como quien dice, bueno, arranco a identificar riesgos, estoy echando en saco roto, pues de pronto mucha cosa que se pensó, de pronto hay un equipo claramente que está ahí, el equipo, hay risk owners, sí, con los que yo debería empezar a interactuar, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento inicial sobre ya con con la data recogida, con el contexto claro, toco base, ¿no? Claramente con los risk owners, sí, y empiezo a decir, bueno, ahora sí vamos validando las respuestas a los riesgos y vamos contextualizando, ¿no? Y después sobre esa base, ¿no? Y ese estatus, como quien dice, o esa reevaluación de riesgos que yo planteé, ¿sí? Sobre lo que existe, quizá yo ya puedo como que echar para adelante y volver a hacer pues como una mesa de identificación de riesgos nuevamente. Yo me iría principalmente por la B. Ok, muchas gracias. Excelente. Muy bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta?
Bien. Dice por acá, ¿no? Un riesgo identificado se materializó. Estas son cosas claves, ¿no? Por ejemplo, para el examen, ¿no? O sea, uno tiene que aquí estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Por ejemplo, dice un riesgo identificado. O sea, ¿qué nos dice aquí? Que es un riesgo planeado, ¿no es cierto? Un riesgo planeado, ¿cierto? Se materializó en la ejecución del proyecto, ¿ok? Y, ¿no? Claro, un plan de contingencia se implementó, ¿no es cierto? Hasta aquí, como quien dice, las cosas acorde al plan, ¿no? Las cosas acorde al plan. ¿Cuál de las siguientes es la mejor acción que un líder de proyecto, no, o bueno, que debería ser, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción que el líder de proyecto debería hacer cuando el risk owner implementa el plan de contingencia? ¿No? ¿Cuál puede ser la mejor opción ahí? Bien. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a preguntarle aquí, a ver, ¿qué piensa Ricardo en esta? Sí, yo pues, bueno, creo que esa ya la habíamos visto en clase, ¿no? Pero hablábamos que, Ujú. sí, que de todos modos cuando ocurre el riesgo y pues, se implementa el plan de contingencia y todo, yo tengo que volver a mirar si el riesgo que yo coloqué en plan fue exactamente lo que yo había planeado, ¿no? Revisarlo en su impacto, en su probabilidad, todo, ¿no? Tengo que volver a mirar si lo que yo escribí era, y si no era, pues ajustarlo, ¿no? Ajustarlo, porque Ajá, seguramente no ocurrió en la misma severidad, exactamente la misma severidad que estaba planeada, ¿no? Entonces, me parece que es ajá. la mejor respuesta en ese sentido, ¿sí? Ok, no, bueno, ¿no? Buen punto. Es decir que aquí pueden pasar varias cosas, ¿no? Una cosa es el marco de la planeación, ¿no? O sea, cuando yo planeo el riesgo, supongamos que en el plan de riesgo yo tengo una probabilidad, tengo un impacto, ¿no? Y esto me da un risk score de alguna forma que es planeado, ¿no? Planeado, ¿cierto? O sea, esto conduce a algo. Y esto finalmente lo que hace, ¿no? Como quien dice, es establecer una posición, una participación frente al risk score de todo el proyecto, ¿no? Ahora, cuando yo llego a la ejecución, hago lo mismo, ¿no? Como que dice, bueno, yo lo que voy a hacer de alguna manera es entender cuál fue la probabilidad, ¿no? De pronto el impacto ya, bueno, aquí no hablo de probabilidad porque el impacto, digamos, ya esto es 100% cierto, ¿no? Entonces ya veo aquí el impacto, claramente el impacto real de estas cosas. Entonces, mi impacto real, ¿cuál fue? ¿No? Porque ya el riesgo se volvió un hecho, ¿cierto? Entonces, sobre ese impacto real, ¿no? De las cosas que me empieza a interesar es, pues, validar qué situaciones se dan ya en este nuevo marco y qué pasa con el plan, de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa, de alguna forma, con este tipo de ajustar la severidad, ¿no? Del Risk Response Plan, ¿no? Del plan de gestión de riesgo, o sea, sobre mi plan original, que fue todo esto, el gran plan de respuesta al riesgo, pues es de los que me toca a mí entender, pues, qué implicaciones tiene. Cuando digo, qué implicaciones, ¿no? Por ejemplo, en reservas, ¿no? Entender, pues, por ejemplo, si yo tengo un impacto real aquí, ¿no? Y el impacto real supera, por ejemplo, los impactos esperados o presupuestados, puede ser muy probable que la reserva, por ejemplo, esperada para esto no alcance donde cabida, ¿no? Entonces, cuando yo reevalúo de una manera integral, sí puedo empezar a decir, bueno, cómo hago un balanceo de reservas o como digo, bueno, devuelvo reservas que no hubo, incremento otras, pero yo sé que el monto final de todo ese gran, como quien dice, riesgo residual, pues de pronto da cabida o no con esa reserva que me queda, ¿no? Entonces, me interesa a mí como project manager estar muy pendiente de esa situación. Acuérdense ayudar, por ejemplo, risk owner, digamos que esta palabra ayudar, ¿no? Es como quien dice, como de remangarse uno, ¿no? Podría decir, bueno, sí, soy un líder, sin embargo, zapatero a tus zapatos, ¿no? En el mundo del examen, ¿no? En el mundo del PMI, ¿no? Recuerden que una cosa es el trabajo del proyecto y las tareas y otra cosa es la gestión, ¿no? O sea, trabajo y gestión, las dos cosas van muy, muy separadas. Entonces, el risk owner tiene que encargarse de gestionar su propio trabajo, ¿no? Y levantarme la mano. Por eso hicimos un plan de contingencia. Ejecute el plan. Si a usted no le funciona, pues use el fallback plan. Y si no le funciona esto, pues llámeme. Sí, pero usted no, de pronto no tiene que llamarme a mí, ¿no? Porque ya hicimos un acuerdo. O sea, usted ya está autorizado, ¿no? Usted ya está autorizado para ejecutar lo que dijimos. Sí, entonces hágalo, ¿no? Y punto.
Bien. Muy bien. Una pregunta interesante. Perfecto. Perfecto. Bien, miremos esta pregunta. ¿Listo? Amarremos aquí, permítanme un segundo, amarremos aquí unos conceptos, a ver, ¿sí? Unos conceptos, ¿no? Conceptos aquí de riesgos, ¿no? Para validar un poco, ¿no? Nuestro entendimiento. Dice por acá, esto se trata de juntar, ¿no? Aquí, no todas estas coinciden con estas, ¿listo? Es como entender un poco. ¿Listo? Vamos a hacer un juego aquí, ¿listo? Vamos a darle un escáner a esto. Escaneemos, por ejemplo, todas estas, ¿listo? Voy a contar unos 10 segundos y vamos a hacer una lectura de esto. ¿Listo? Procuren hacer una lectura detenidamente, ¿ok? Y después yo voy a tapar esto, ¿listo? Voy a taparlo y después voy a preguntar por esto. Y vamos a ver, en cierta forma, cómo es nuestra, digamos, nuestro proceso, cómo vamos en términos de conceptos. ¿Listo? Bien, entonces voy a contar hasta 10. ¿Listo? Para que leamos esta parte. ¿Listo? Leamos esta primera parte. ¿Ok? Esto. Entonces digo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Bien. Voy a hacer una lectura rápida. Plan de reservas de gestión. Plan de gestión de riesgos. Árbol de la decisión. Incidencias. Planear la respuesta al riesgo. Planear la gestión de riesgo. Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. ¿Listo? Perfecto. Voy a cerrar este. Bien. Entonces, ¿vale? Vamos a ver qué este retador, este juego. ¿Listo? Entonces dice aquí, en este proceso, Juan actualiza la EDT del proyecto. ¿En qué proceso de la gestión del proyecto de riesgos actualizamos la EDT del proyecto? ¿Qué creen ustedes? Plan de gestión. ¿En el plan de gestión de? De riesgos. Ok, ¿hay alguien que tenga otra opinión? ¿De pronto? Lo hago cuando estoy mirando la respuesta a los riesgos, ¿sí? Y ya sé qué es lo que toca Ajá, hacer. Ahí tal vez deba volver a la DT y modificarla por alguna razón. ajá. O sea que eso, ¿cómo se llama? Ese proceso. Planear. Planear las respuestas. Eso, la respuesta al riesgo. Ahí es un poco diferente, ¿no? Hay que tener como, una cosa es planear la gestión del riesgo, otra cosa es planear la respuesta al riesgo, ¿cierto? Cuando digo planear la gestión es un tema diferente. Bien, ok, bien. Ana determina cuáles serán las categorías de riesgo a emplear durante el análisis. ¿Cuáles serán las categorías de riesgo a emplear? ¿No? Durante. O sea, yo Análisis determina. cualitativo. Eso se determina en el análisis cualitativo, ¿no? Cuando Ajá. uno se especifica esas categorías según la empresa, según, bueno, varios factores ahí, ¿no? Ok, Yo opino que debe ser en el plan de gestión de riesgo, ¿no? Ahí es donde yo plan. digo inicialmente cómo voy a manejar eso, ¿sí? Si voy a tener 10 categorías, 5, para mí sería ahí, ¿no? Mucho antes de meterme Sí, con otros análisis. de hecho aquí yo quisiera como quitar esta palabra análisis, ¿no? De pronto aquí esto los confundió y yo también me confundí, ¿cierto? Digamos que Ana determina cuáles serán las categorías de riesgo a emplear durante, digamos, sí, puede ser, no, pues sí puede ser, ¿no? Durante el Sí, análisis, la lo que pasa análisis es que porque es eso más como, a futuro. no, sí está bien, lo que pasa es que es como, o sea, no es que sea, o sea, yo, digamos, determino las categorías para ser usadas después durante el análisis.
en donde yo determino las categorías que van a ser usadas posteriormente en el análisis. ¿Ok? Esa es digamos, la interpretación. Entonces, en el plan de gestión de riesgos, ¿no? Yo hablo de qué tipos de categorías voy a usar, ¿no es cierto? Entonces, técnicos, administrativos, financieros, lo que sea. Y esas categorías son las que utilizo en la identificación, las utilizo en el análisis, ¿no? Para poder hacer, pues, todo lo que toca hacer. Bien. ¿Qué me dicen de esta? Las amenazas, cuando se materializan, se vuelven... Incidencias. Eso, incidencias. Bien, incidencias. Perfecto. Muy bien. ¿Qué dice en la D? Dice, el proceso opcional en la gestión de riesgos que depende de su complejidad y otros criterios. ¿Cuál ¿El puede ser? análisis cuantitativo será? Ok, análisis Cuan- cuantitativo, ¿cierto? No estoy muy seguro, pero creo que es ese. No sé qué digan los demás. Sí, porque Ok. como dice complejidad y otros criterios, sí puede ser cuantitativo, ¿no? Es más, Correcto. Ajá. más profundo. Bien, ok. ¿No es cierto? Es como el más opcional, ¿no? Bien. El apetito, umbral y tolerancia al riesgo se analizan en el proceso. Sí, definitivamente, pues considero que en la planeación, ¿no? En una O primera sea, instancia yo tengo que revisar eso y determinar dónde estoy parado, ok, o dónde está para la organización, ¿no? o sea que ¿cómo se llama el nombre del proceso en donde analizamos eso? El nombre del proceso. Ajá. ¿Ese no es el cualitativo? Cualitativo. Ujú. ¿Será? ¿Sería el ¿Seguros? análisis cualitativo? Plan de gestión de riesgos. Eso, o sea, planear, se llama planear la gestión del riesgo, ¿no? Planear la gestión del riesgo, ¿cierto? Planear la gestión del riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿No? Cuando digo planear la gestión del riesgo, ¿no? Se llama el proceso y es ahí en el plan de gestión del riesgo donde yo, ¿no? Empiezo a depositar los resultados, como quien dice, apetito, umbral y tolerancia, ¿no? En función de todo lo que yo investigo, ¿no? Que la matriz, cómo va a quedar, ¿no? Una matriz de más zona roja, menos zona roja, ¿no? Todas esas cosas van en función del apetito, tolerancia y umbral que se da allá, ¿no? En la planeación. Bien. Miremoslo acá, entonces. Vamos viendo aquí. Antes vamos a ver si qué tan correcto es. Vamos a ver la A. La A viene por la EDT, planear la respuesta al riesgo, muy bien, ¿cierto? Vamos a ver la B. Plan de gestión de riesgos, muy bien. La C. Incidencias, perfecto. La D. Cuantitativo, maravilloso. Y la E. Planea la gestión del riesgo. Listo, excelente, ¿no? Y medimos como muy rápidamente el tema de definiciones claves, ¿no? Para este examen. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué me dicen de esta pregunta? A ver. Andrés, Sí. ¿César? no, te quería molestar en la pasada. Sí, ¿en esta o en la anterior? Especialmente sí, porque es que Ajá. cuando yo actualizo, en cuál es el proceso en donde Juan actualiza la estructura de desglose de trabajo del proyecto. Yo voy a Sí. planear la respuesta al riesgo. Pero cuando yo estoy haciendo la estructura de desglose de trabajo como tal, Sí. no sé en qué parte yo en la planeación de la respuesta al riesgo pueda crear una tarea adicional o pueda mover de orden de las tareas que yo estoy dentro del proyecto. Estamos hablando, porque es que yo apenas estoy haciendo la planeación y en la planeación yo sí debo colocar ahí tareas adicionales de riesgo. Porque por eso yo había dicho que era el plan, ¿cierto? Porque en el plan sí definitivamente, o sea, cuando yo digo la respuesta a los riesgos, pues listo, yo no puedo colocar una tarea que diga, bueno, si la respuesta al riesgo cuando ocurre es esta, entonces hágame un favor y en la estructura de trabajo coloquen el numeral 4.5.8, la acción al riesgo. Yo no debería colocarla, creo, pensaría yo, porque es que el riesgo no se ha materializado. Entonces digo, bueno, la planeación de respuesta al riesgo, no sé hasta dónde sería una buena respuesta. Sin embargo, cuando yo digo
planear la gestión, ¿cierto? La gestión del riesgo, uno diría, o ahí yo sí puedo decir, en cada fase, o en cada actividad, o en cada tarea, o en cada grupo de tareas, yo sí puedo hacer una actividad que se llame, por ejemplo, levantar riesgos adicionales, o sea, hacerse el seguimiento al plan de riesgos, y ahí yo sí Ok. puedo colocar esa tarea como tal. Y yo ahí sí podría modificar la estructura de ese trabajo, pero realmente yo no veo cómo la planeación de la respuesta a los riesgos me vaya a modificar a mí la estructura del trabajo. Bien. ¿Puedo contestar algo? Sí, claro que sí, No, Ricardo, pues, desde luego. sí, no, pues yo lo que veo es que, pues, o sea, yo me lo imagino, digamos, en la vida real, ¿qué pasa, no? Cuando yo ya estoy mirando qué voy a hacer con ese riesgo, entonces encontré que me va a tocar, como todos esos nuevos son nuevas tareas, me va a tocar subcontratar a alguien sí, o contratar un experto. Entonces ya cuando tengo que hacer eso, definitivamente me voy a la DT y veo que yo no tenía esa tarea, no tenía que comprar ese, digamos, esa experticia así. Entonces yo me la imagino así, ¿no? En ese momento es que definitivamente se modifica la EDT, ¿no? Porque hay una tarea nueva, ¿no? O hay una compra nueva, o hay algo nuevo ahí que no Pero tenía. sí, pero sí se materializa el riesgo, pero es que ahí no se ha materializado, yo apenas estoy en la planeación. O sea, yo entiendo lo que tú me dices, porque tú Sí, me dices, no, es que si me tocó comprar una cosa, entonces ya no es un riesgo, sino que se materializó un riesgo que había identificado y entonces ya es una incidencia. Pero yo apenas estoy en el proceso de planear la gestión del riesgo y la planeación se hace justo durante el proceso del desarrollo del plan de trabajo y en el plan subsidiario de riesgos. No sé. Sí, lo que pasa es que como todo eso son unas elaboraciones sucesivas, ¿no? Digamos, yo hago una primera planeación, después cuando me meta en todo este tema del riesgo, me va a tocar hacer algún ajuste en el cronograma, en la DT, en los contratos que tenga, sí, me va a tocar hacer algún ajuste. Yo lo miro de esa manera, de esa forma, ¿no? No No, significa que, y claro, totalmente de entonces acuerdo. no se ha materializado, claro que no se ha materializado, precisamente porque yo subcontraté, pues porque cuando se materialice tenga cómo responder, ¿sí? Pero claro, en este momento no se ha materializado. Lo único que estoy haciendo es como ajustando planeación, ¿no? sí. Ajustando. Aquí digamos, No, para hacerles porque yo como estoy de acuerdo en eso, ¿sí? pero yo no puedo colocar ahí Creo en que una entiendo. planeación. Vea, es que de pronto se materializa la compra, entonces colóquele una tarea adicional y cambie la estructura de ese trabajo. O sea, yo estoy de acuerdo en el momento en que yo diga, listo, ya se materializó, pero cuando yo hacer la planeación de riesgos, no puedo colocarle todos los riesgos en una estructura de ese trabajo, no tendría ninguna lógica. Por ejemplo, Así aquí, ¿no? subcontrato, ¿no? En este marco, ¿no? Supongamos, yo estoy identificando riesgos, ¿cierto? Aquí identifiqué, me metí al análisis, ¿no? Dije, tengo el long list, tengo el long list, ¿cierto? Hice análisis aquí, ¿cierto? En este punto hice análisis acá. Al analizar, lo que hice fue fragmentar las dos listas, ¿no? Tengo el short list y el watch list. O sea que el watch list de aquí, pues esto se fue, no, chao. Y en función del short list, ¿cierto? Yo me permití claramente identificar el Project Risk Score, ¿cierto? Y Project Risk Score, supongamos que supera, ¿no? Al threshold o supera el umbral, ¿no? En este momento lo supera perfectamente. Digo, bueno, esto es muy riesgoso, ¿no? Y en este momento, si yo no hiciera nada, yo tengo una triple restricción aquí, alcance, tiempo y costo en este momento, ¿no? Una EDT, supongamos, una EDT bajo unas condiciones X, que son las que se asocian de alguna forma a este estado del proyecto, ¿no? Con estos riesgos. O sea, yo hoy por hoy dije, bueno, este es mi alcance, este es la EDT del proyecto, ¿no? De alguna manera, aquí le voy a poner, ¿no? Este es la EDT del proyecto, sí, que es la que yo tengo. Tengo una EDT y yo le hice el análisis de riesgos, como quien dice, a todo este proyecto. Pero como yo esto es demasiado alto, ¿cierto? Supera el umbral, ¿no sé? Entonces te digo, bueno, tiene que ir a hacer algo. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, significa váyase a planear la respuesta al riesgo, ¿cierto? Cuando me voy a planear la respuesta al riesgo, lo primero que más me va a interesar, claramente, es entender el short list acá y saber en dónde voy a generar la influencia, ¿ok? Para disminuir, ¿cierto? Esos risk score. O sea, cómo en influencia sobre las probabilidades de impactos no más altas y voy a generar entonces estrategias, ¿cierto? Estrategias, ¿no es cierto? A través de la planeación de la respuesta. Las estrategias que son, ¿no? Son tareas, ¿no es cierto? Las tareas consumen recursos, los recursos Excelente, consumen Andrés. tiempos, ¿no? Entonces, esta estrategia, ¿no? Esto es lo que hace, ¿no? Que yo me meta aquí el O una Project tarea Risk, adicional.
Es correcto. Entonces esto No, llega y totalmente de vuelve acuerdo. Ajá. y pa, Claro, actualiza aquí tu EDT claro, nuevo. claro, claro, claro. Te toda la razón. Lógico, porque sí. Sí, claro, sí, lo que vamos a hablar en la clase. Que uno dice, Exacto. bueno, listo, yo voy a generar una estrategia nueva para mitigar el riesgo que me genera un costo adicional y ese costo adicional tengo que evaluarlo sobre el costo de que el riesgo se vuelva incidencia y si ese costo Ajá. adicional me permite reducir el riesgo y no es tan costoso como una incidencia, entonces meto una capacitación y al meter la Ah, capacitación ahí es donde se me modifica la estructura del trabajo y me crea una tarea nueva. Exactamente. excelente. Muchas gracias. Muy amable. Sí, Tal cual, totalmente de acuerdo. excelente. De hecho, Excelente. perdón, ¿puedo intervenir ahí? Sí, sí, claro que sí. De hecho, por esa explicación que daba Andrés, eh, como salida de ese proceso de planificar la gestión de riesgos, hay una salida que es solicitudes de cambio, ¿cierto? Ajá. De hecho, ese proceso, una vez escuché a mi profesora de proyectos decir, ese proceso es uno de los pocos procesos de planeación que tiene como salida solicitudes de cambio. Bien. Entonces, Hay claro, una, digo, sí, por eso esa solicitud puede entrar perfectamente a modificar la EDT. ahí hay que tener en cuenta un tema, ¿no, Elías? Para que lo tengas, obviamente, como en el radar. Un poquito por acá, me voy a regresar un poquito a algunas cosas que me parece un tema conceptual importante, ¿no? Y es que aquí, por ejemplo, no mira lo que sucede. Supongamos que estoy planeando, ¿vale? Iba a decir, aquí estoy planeando y aquí me voy a olvidar de que esto es un baseline por ahora, lo que les decía. Okay. Tengo alcance, tiempo y costo. Hicieron un alcance, tengo una DDT, tengo un schedule, tengo un costo, pero sobre supuesto y restricciones. Esa es mi entrada inicial. O sea, no tengo una línea base aún. ¿Listo? No, no aún. Sobre supuesto, cuando llego a riesgos, ¿ok? Llego a riesgos y empiezo aquí todo. ¿Qué respuestas, qué estrategias, qué contingencias, todo eso, ¿cierto? Ahora, como estoy en planeación, cuando llego a todo esto sale, llega y actualiza. Me regreso. Véngase para acá. Por ejemplo, esas estrategias, esos resoners, esas tareas, todo eso. Ahora yo establezco línea base. O sea, ahora cuando yo me regreso aquí, en la de vuelta, ¿ok? En este punto, ¡pum! Línea base. ¿Sí? Ahora, cuando yo ejecuto el proyecto, ¿no es cierto? Por eso cuando en el Pembroke ustedes lo leen, cuando yo voy ejecutando el proyecto, claro, ¿no? Estos planes y estas cosas tienen que reconfirmarse, tienen que reevaluarse, tienen que redefinirse y se pueden volver a hacer procesos de actualización, ¿no? Todo lo que salga de aquí dentro de la ejecución vuelve y actualiza, ¿no? Temas de líneas base. ¿Ok? Pero mientras, ¿ok? Mientras yo estoy en planeación, ¿vale? Esto aún no es una línea base. ¿Listo? Entonces, cuando tú ya estás por acá, ahí ya es una actualización, un control de cambios, porque ya establecí línea base. Dentro de la planeación, este ejercicio de planeación no se ha acabado, entonces yo no tengo que someter controles de cambio aquí porque no he establecido líneas base y sigo planeando. ¿Listo? Listo. Bien, Perfecto, gracias. excelente. Bien, Elías, excelente. Miremos esta pregunta, a ver qué me dicen esta. Esta preguntita me la traje como inventada por mí. Entonces,
Bien, ¿cómo ven esta pregunta? Dice, el equipo del proyecto empieza a desarrollar el plan de respuesta al riesgo. Sin embargo, uno de los líderes funcionales no asiste a las mesas de trabajo porque no lo ve necesario. Estás pensando en reunirte con él al final de la semana y buscas sustentar el beneficio de hacer esto, ¿no? Al respecto, ¿cuál podrá ser la justificación más relevante? Ricardo, ¿cómo ves esta tú? Pues a ver, yo lo veo sencillamente la mejor argumento sería que el costo del proyecto es menor, ¿sí? Y ya entrar a explicarle que, bueno, que voy a aumentar mis costos directos y que voy a tener una mejor reserva contingencia, pero que aún así pues puedo bajar el costo del proyecto. Ajá, es Parece, pues, correcto. me parece la más adecuada, ¿no? En comparación con las otras que están ahí, que no, digamos la primera que la contingencia se incrementa, pues eso no tiene sentido, ¿no? Precisamente yo trabajo es para que tener menos riesgos. La C no me parece tampoco, digamos, muy adecuada, ¿no? Decirle que podemos emplear los mismos recursos, eso nunca es cierto. Yo siempre voy a gastar más, ¿sí? Cualquier cosa que haga, eso son más recursos, más plata, más tiempo, o sea, eso no es cierto para mí. Y la última... No, de todos modos, si tengo que sustentarlo, tendría que decirle, además de la D, tengo que decirle que el costo del proyecto es menor, ¿no? Para convencerlo. Para mí es Ok, la B. ¿no? Bien, ¿no? Uno, aquí es un poquito lo que estábamos hablando. Por ejemplo, lo que decía César ahorita, la capacitación, todo eso. Ah, bueno, eso que hace que el costo directo se aumente. Sí, se aumenta el costo directo, pero usted está disminuyendo el risk score. Entonces, al disminuir el residual, ¿no es cierto? Al disminuir el residual, lo que estoy haciendo es que la reserva de contingencia baje, ¿no? Y muchas veces baja notablemente. O sea, que la relación costo-beneficio de invertir en estrategias frente a los riesgos, pensando en evitarse, ¿no? La presupuestación de toda esa cantidad de impactos, en cierta forma, que en caso de que se materialicen, sí puede regularmente excede el impacto presupuestado. Pues bueno, al final ese balance no nos da con un costo en cierta forma menor para el proyecto. Si tú te vas sin riesgo, listo, prepárate. Pero, Ajá. pero Andrés, pero la última no necesariamente es verdad. O sea, ¿Esta de acá? la última frase de la B, la última frase de la B. Digamos que regularmente es bastante o bueno, yo lo he visto siempre en la mayoría de casos, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, en este momento, nos supongamos escenario 1, el primer escenario, ¿cierto? Tengo en este momento un costo directo de 100, pero cuando te pusiste a analizar riesgos, ¿vale? Tus riesgos hoy por hoy, ¿no es cierto? En contingencias tienes que meterle 50, ¿no? Porque no has hecho No, nada. hasta ahí estamos de acuerdo. No, Ajá, hasta el punto exacto. estamos de acuerdo. O sea, los costos directos aumentan y la reserva de contingencia disminuye. Hasta ahí vamos bien. No Ajá. obstante, en la última frase del literal B, que dice que sin embargo el costo del proyecto es menor, eso no es cierto. Y nunca te vas a dar cuenta. O sea, no vas a poder darte cuenta por qué. Porque si tú llegas y haces un tema de capacitación y no se materializó el riesgo, pues sí, aumentaron los costos directos y la reserva de contingencia disminuyó, pero tú nunca vas a saber si el costo del proyecto hubiera sido mayor o menor, porque no pasó, ¿cierto? Entonces tú no puedes decir que el costo del proyecto es menor porque el proyecto per se vale lo que vale y de hecho aumentó el costo del proyecto, porque tú no sabías si se iba a materializar el riesgo. Bien, entonces digamos que aquí el argumento en cierta forma es pensándolo en planeación, ¿no? Un poquito, digamos, como aquí jugando. Escenario 1, vea, esto más esto son 150, ¿no es cierto? Aquí, ¿sí? Venga, entonces yo lo invito a que hagamos mesa de riesgos. Entonces lo invito a que hagamos porque tengo un escenario 2, ¿cierto? Que es el escenario donde yo le digo a usted, listo, mire, yo le demuestro a usted que en planeación, en presupuesto, le digo a usted, mire, esto va a costarle 110, ¿no es cierto? El reserva van a ser 10, por ejemplo, ahora, y esto van a ser 120, ¿sí? Entonces, yo le demuestro de alguna forma que yo subí,
subí directos, ¿cierto? Bajé contingencias y de 150 voy a pasar a 120 y este es tu nuevo back. Mira, tu nuevo presupuesto, yo te vendo esto, el back 1 contra back 2 aquí. ¿Sí? Entonces tengo tu línea base de costo que la quieres así o la quieres así. Antes digo, bueno, pues 120, ¿cierto? Entonces en Pero el planeación, presupuesto, exacto, pero en el planeación presupuesto, pero no el costo. exacto, en costo, ¿no? En costo, Ahí sí. en costo, cuando tú estás planeando, yo le demuestro por planeación, cierto que esto pasa. Sí. Ahora, cuando tú dices, Sí. digamos que es cierto, hasta cierto aspecto donde dice, bueno, cuando ya en la ejecución, bueno, ya sí pasan cosas diferentes, pues ahí sí ya nada que hacer. Bien, excelente. Bien, magnífico. Bueno, fantástico, muy bien, muy bien, muy bien. Digamos que con esto hacemos estas 5 preguntitas, ¿no? Regularmente en esta sesión, digamos, hacemos como este brochazo, pues muy rápido de esa introducción que hicimos, ¿no? De esa temática, ¿vale? La próxima semana, seguramente veremos la otra temática que es, ya les confirmo, ¿no? Que nos compete mirar la parte de lo que va a ser stakeholder engagement, o sea, un poco todo lo que tiene que ver con identificación y toda esa parte, ¿no? Esas herramientas. Entonces nos meteremos con esa parte, ¿listo? Importantísimo que puedan, obviamente, seguir leyendo, ¿no? Viendo todos estos videos, todas estas cosas, para que bueno, puedan ir reforzando mucho más el tema, ¿listo? Fantástico. ¿Dudas, inquietudes, de pronto? Bien, muy bien. Entonces, nada, me encanta verlos, ¿no? Me encanta verlos, saber que están, bueno, muy bien. Y bueno, nos vemos en la siguiente semana, ¿listo? Bueno, Andrés, Vale. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas Vale. gracias, Andrés. Feliz fin Todo de bien. semana a Hasta luego. todos. Nos vemos la otra Gracias. semana. Vale. Gracias. Bueno. Que estén Chao, bien. chao. Andrés, esto está grabado, ¿cierto? Esto queda grabado. Sí, estas quedan grabadas, correcto, también. Dale, un abracito. Vale, Vale, muchas César. gracias. Suerte, que estén bien Gracias. todos, ¿no? Hasta Chao, luego. chao. Chao.